Gran saludo en el amor del Señor para todos mis hermanos, amigos, vecinos y todas las personas que nos escuchan y que nos siguen a través del estudio de la palabra de Dios. Hoy continuamos con la serie de lecciones de este estudio, Un solo pueblo, y todos ellos persiguen la unidad cristiana. Particularmente hoy día tenemos el estudio número 7, que lleva por título Los mandamientos de la mutualidad. Y para ello, este estudio está dividido en dos ítems. El primero es el valor de los mandamientos de mutualidad. Y el segundo ítem es el estudio más específico de dos de ellos: soportar y perdonarse los unos a los otros. El objetivo de esta lección, de este estudio, es demostrar las formas de fomentar la unidad cristiana a través del conocimiento y vivir los mandamientos de mutualidad alentados por el amor. Fomentar la unidad cristiana es el objetivo, a través de la práctica de los mandamientos de mutualidad. El texto básico está en la carta de Pablo a los Colosenses, el capítulo 3, el verso 13 y 14, que nos dice soportarse los unos a los otros y perdonarse unos a los otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, háganlo también ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. El autor de este estudio, en la introducción al tema, nos hace la siguiente pregunta: ¿cómo sería para usted una iglesia ideal? Y la respuesta quizás sea: mi iglesia ideal sería con puros familiares que tengan los mismos gustos, los mismos tiempos disponibles, que tengan los mismos gustos musicales, litúrgicos, que tengan las mismas capacidades. Entonces, eso sería como la iglesia de los sueños, la iglesia ideal. Sin embargo, lo que Dios planeó no fue así, sino que Dios más bien la llama a la iglesia a vivir la diversidad y propone algunas formas para eso, entre las cuales están los mandamientos de mutualidad. La iglesia, ya sabemos, es una agrupación de personas de diferentes razas, de diferentes clases sociales, diferentes grupos etarios, diferentes capacidades, con muchos errores, con debilidades, con diferentes cosas que nos hacen diversos los unos de los otros. Es similar a lo que ocurría con el arca de Noé. Habían en el arca ciertos diferentes animales, unos más grandes, otros más pequeños, diferentes ronquidos, diferentes horarios para dormir, diferentes olores. Unos eran más hediondos que otros, pero eran todos diferentes y todos tenían que permanecer dentro del arca durante el periodo del diluvio, porque si salían, se morían. No olvidemos que durante el diluvio todos los que entraron al arca se salvaron y se consumió todo. Por lo tanto, la iglesia también, a pesar de que hay personas que son diferentes a nuestros gustos, diferentes en gran cantidad de situaciones, pero debemos soportarnos los unos a los otros y debemos permanecer dentro del arca llamada iglesia.
El análisis del tema referido a los mandamientos de mutualidad es el número séptimo. Y todos los 6 anteriores nos llevan a concluir o a perseguir la unidad de la Iglesia. Este estudio nos llama a practicar los mandamientos de mutualidad. Esta parte o esta práctica es importante para fomentar la unidad de los cristianos. No olvidemos también que esta lección va muy relacionada con la número 5 y la número 6. La número 5, que decía un solo cuerpo, muchos miembros. ¿Qué entidad es la que está llamada entonces a aceptar la diversidad de diferentes miembros en un solo cuerpo? Esta entidad se llama Iglesia. Y el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 16, verso 17, nos llama a estar vigilantes, atentos con aquellos que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas. Advierte el apóstol Pablo. También en la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 3, advierte a los cristianos a esforzarse y mantener la unidad cristiana. Nos hace un llamado a permanecer unidos, a mantenernos unidos, porque hay diferencias de las cuales debemos ser pacientes y tolerantes los unos a los otros. Y la Iglesia, a través de la historia, también tuvo obstáculos, tuvo dificultades, divisiones, partidismo, conceptos erróneos, mucho legalismo, tradicionalismo, peleas, disputas, falta de perdón, intolerancia. Entonces son amenazas que existen dentro de la Iglesia. Cuando en la lección 5 se nos enseñaba de un solo cuerpo, muchos miembros, sabemos la diferencia de etnias, de razas, de clases sociales que existen. Entonces la diversidad no debe ser un obstáculo, sino un elemento esencial que sirva para fomentar la unidad de los cristianos con la práctica de los mandamientos de mutualidad. La diversidad, hermanos, comienza con el ministerio de Cristo. Cuando Jesús eligió a sus discípulos, eran diferentes, de diferentes familias, diferentes oficios, diferentes profesiones, diferentes edades, diferentes cualidades, cada uno de ellos. Pero ellos se unieron y permanecieron fieles al Maestro. La Iglesia, por lo tanto, no es un grupo de personas homogéneas. Son todas diferentes, pero cumpliendo cada una diferentes funciones como el cuerpo humano. Y el cuerpo, cuando se desplaza de un lugar a otro, depende de sus extremidades, depende de la vista que va mirando, los oídos para ir escuchando los peligros, depende de los brazos para mantener el equilibrio, depende de un aparato respiratorio para poder respirar, porque no soportamos estar 2 minutos sin respirar. Entonces, el cuerpo humano es interdependiente de los miembros unos de otros. Ningún miembro es desechable. Todos son importantes. Todos son bienvenidos. Lo mismo en la Iglesia. Todos los miembros son bienvenidos. Con todos los errores, con todas las condiciones positivas y negativas que tengan.
Todos estamos llamados a soportarnos, perdonarnos, enseñarnos unos a otros. La misión entonces de la iglesia es luchar, abrazar la unidad a pesar de nuestras diferencias. Nadie es tan capaz que puede hacerlo todo. Nadie es tan incapaz que no puede hacer nada. Por lo tanto, todos somos llamados a estar, a sentir, a pensar, a soportarnos, todo por el bienestar de la unidad. Decía anteriormente que vamos a estudiar los mandamientos de mutualidad. Y los mandamientos provienen de una palabra griega llamada aggelon, que tiene por significado unos a otros, mutuamente o recíprocamente los unos de los otros. Esta palabra aparece alrededor de 100 veces en el Nuevo Testamento. También los mandamientos de mutualidad están clasificados en dos: mandamientos de mutualidad positivos, que son aquellas que debemos practicar, que es aquello que se nos permite, aquello que debemos hacer. Y los mandamientos de mutualidad negativos, que son las prohibiciones, aquello que no debemos hacer. Dentro de los mandamientos de mutualidad positivos, tenemos algunos de ellos. Romanos 15, verso 7 nos dice: aceptarse los unos a los otros. Una palabra muy importante: aceptarse los unos a los otros, incondicionalmente. No importa tus condiciones, tus cualidades, debemos aceptarlas. Primera Corintios, capítulo 12, verso 25 nos dice: preocuparse los unos por los otros. Preocuparse por aquel que tiene mayor necesidad, que tiene menor capacidad, debemos preocuparnos por ello. Efesios 5:11, someterse los unos a los otros. Un mandamiento complejo, difícil, porque nadie en nuestro tiempo quiere someterse al otro. Sin embargo, Dios estableció autoridades gubernamentales de las cuales debemos ser obedientes, y dentro de la iglesia también hay autoridades que en forma vertical son autoridades que debemos obedecer y debemos darle nuestro respeto. Colosenses, el capítulo 3, verso 16, también nos dice: enseñarse y aconsejarse los unos a los otros. No todos sabemos lo mismo. Muchas veces nos equivocamos y necesitamos la corrección y el consejo. Colosenses, el capítulo 3, 13 y 14 también, que es el texto básico de esta lección, dice: soportarse unos a otros y perdonarse unos a otros. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 11, alentarse, animarse, edificarse. No todos los días andamos con el mismo ánimo, por lo tanto debemos alentarnos cuando vemos el desaliento en otros. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 9 también nos dice: ser acogedores, servirse, hospedarse los unos a los otros. Hebreos 10:25, después que nos hace el llamado de no dejar de congregar, sino más bien exhortarse los unos a los otros. Gálatas, capítulo 6, verso 12, muy importante: llevar las cargas los unos de los otros. Debemos compartir la carga. Santiago, capítulo 5, verso 16, también nos llama: confesarse los unos a los otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. También
Negativamente tenemos algunos mandamientos de mutualidad, ¿cierto? Son aquellas cosas que no debemos hacer. Y cada uno de estos mandamientos va precedido por un no, que es una negación a no hacer. Por ejemplo, no hablar mal, no morderse. Gálatas capítulo 5, verso 15 y verso 26. No morderse, no devorarse, no se consuman. No ser vanagloriosos los unos de los otros. No provocarse, no irritarse, no envidiarse los unos a los otros. Colosenses capítulo 3, verso 9 también nos dice, no mentirse los unos a los otros. Santiago capítulo 4, verso 11, no murmurar los unos a los otros. Y Santiago capítulo 5, verso 9, no quejarse los unos a los otros. Estos mandamientos, ¿cierto?, que son negativos, la diferencia es que es una prohibición, con los positivos es que es una prohibición, van antecedido por un no, no hacer esto, no, no practicar este tipo de mandamientos que son negativos. No van a causar un efecto positivo en la unidad de la iglesia. El ejercicio y prácticas de estos mandamientos de mutualidad es fundamental para fomentar la unidad. Los mandamientos de mutualidad entonces dejan en claro que cada cristiano tiene una responsabilidad con el otro. Todos van seguidos con los unos por los otros. No podemos quizás analizar cada uno de estos mandamientos en esta lección. Ya lo hemos nombrado, los positivos, los negativos, pero sí vamos a estudiar dos de ellos del básico. Colosenses 3, capítulo 13, la primera parte dice, soportaos los unos a los otros. Cuando leemos este texto, tiene la impresión y se deduce que su significado sería dar apoyo a alguien o un soporte. Sin embargo, el significado va más allá. Cuando se refiere a las personas, muchos investigadores bíblicos dicen que este verbo soportar se refiere a ser paciente, a ser tolerante con los errores y las debilidades de los demás. Si detectamos errores en otros, no podemos expresar, me cae mal, este es criticón, no hace nada, todo lo encuentra malo, es pesado, es insoportable, es arrogante o simplemente no me agrada. Todos esos términos debemos erradicarlos de nuestro vocabulario. No nos hace bien. Más bien, se nos enseña a ser pacientes y tolerantes con los errores y las debilidades de los demás. Esta es la misma determinación de Pablo a los Efesios, capítulo 4, verso 12. Más bien, ser benignos los unos a los otros, ser misericordiosos, perdonándose los unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ser benignos, ser misericordiosos, ser perdonadores los unos de los otros. La necesidad de apoyarse mutuamente es esencial en la práctica cristiana. No crecemos en santidad, en madurez, con el mismo ritmo, con la misma intensidad, todos por igual. Siempre hay gente que se va quedando atrás. Por eso que debemos ser tolerantes y pacientes
de convivir con los errores de los demás, siendo pacientes, siendo tolerantes. Sin esta capacidad de tolerancia, el caminar cristiano es un poco complejo. Tenemos que ayudar, tenemos que ir a buscar al que se quedó atrás, tenemos que enseñar, tenemos que instruir, tenemos que corregir. Debemos ser pacientes para esta actividad. Quiero poner un ejemplo de un equipo de montaña que quiere lograr la cumbre. Un equipo, ¿cierto?, que esté compuesto por, un ejemplo, por 6 personas, 6 montañistas. No todos tienen la misma capacidad, la misma fuerza. Quizás dentro de este equipo incluso pueden ir mujeres. Entonces, la capacidad física de una mujer con un hombre ya es diferente. Pero debemos convivir con las debilidades de otros. Por ejemplo, alguien que es más débil de este equipo. Y el logro de lograr la cumbre es que todos lleguen. Ese es el objetivo. Y para ello, quizás va un nutricionista en este equipo, quizás va un médico. Entonces el nutricionista quizás no tiene la fuerza de otro montañista, pero nos va a dar la dieta equilibrada diaria de acuerdo al esfuerzo físico que nos lleva a subir a la montaña. El médico en un momento va a ser importantísimo para ver si alguien tiene alguna enfermedad, si ha sufrido algún accidente. Entonces, no tiene la capacidad física esto, pero todos son importantes. Todos sirven, todos ayudan a lograr el objetivo. Lo mismo en una carrera, en una posta de 4x4, 4x100, por ejemplo. El entrenador es una estratega que debe buscar y explotar las mejores condiciones de sus competidores. Y la estrategia dice que el primer corredor que parte la posta es el que tiene mejor velocidad inicial. Eso le permite en los primeros 100 metros entregar el testimonio al segundo integrante del equipo con cierta ventaja, con 1 segundo, 2 segundos o 1 metro. Y esa ventaja quizás de 1 segundo es lo que lo va a llevar a la victoria final. Y la otra estrategia positiva que también maneja el entrenador es que al final poner al que tenga el mejor remate. ¿El mejor remate para qué? Para que pueda lograr el objetivo, ganar la competencia. Ninguno de los competidores es desechable. Todos son importantes. Lo que pasa es que deben ser ubicados estratégicamente en la mejor posición para lograr el objetivo. Además de soportarse mutuamente, Pablo le habla a los colosenses el deber de perdonar. Dice, perdonarse unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Esta virtud es tan importante como la anterior de soportar, y es una virtud muy necesaria para la vida de la iglesia. El perdón que debe ser fundamental. La experiencia del perdón no es fácil, no es fácil perdonar, pero estamos llamados a hacerlo. Pablo también, el apóstol, hace mención, hace referencia al perdón y siempre se refiere también al acto, al plan de salvación de Cristo en la cruz, por salvarnos. Ahí en el capítulo 23 de Lucas, el verso 34, siendo crucificado Jesús, pidió perdón al Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. También Mateo capítulo 6, verso 12,
En la oración del Padre Nuestro se nos enseña: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, la práctica del perdón es la cancelación de la deuda. La deuda queda saldada, borrón, cuenta nueva, partimos de nuevo. Ese es el significado del perdón. Saldar la deuda. Soportar y perdonar son dos mandamientos de mutualidad que deben ser de práctica diaria en cualquier organización, y más aún en nuestra iglesia. Pero en el verso 14 de Colosenses, el capítulo 3, Pablo también dice que el perdón debe ir acompañado, vestido, dice, de amor, que es el vínculo de la unidad. El amor es el nexo, es el puente, es lo que el nudo, es el enlace, es el link que permite cumplir estos mandamientos de mutualidad. Amar es sacrificarse por el otro. Colosenses capítulo 3, verso 14. En otras palabras, es el amor lo que nos lleva a soportarnos los unos a los otros. Hemos aprendido el valor que tienen los mandamientos de mutualidad. Hemos también estudiado más en detalle dos de ellos: soportarse unos a otros y perdonarse unos a otros. Y el autor de este estudio nos hace unas preguntas de las cuales tenemos que responder. Define mandamiento de mutualidad. ¿Por qué son importantes los mandamientos de mutualidad? Como definición, ¿cierto?, provienen del griego, de la palabra griega agellon, que significa unos a otros, mutuamente, recíprocamente. ¿Y por qué son importantes? Porque sirven para fomentar la unidad de los cristianos, para que exista armonía y sincronía dentro de la iglesia, dentro de una organización. Menciona también los mandamientos de mutualidad positivos. Nombramos 17. ¿Cuáles son ellos? Aceptarse, preocuparse, someterse, enseñar, aconsejar, soportar, perdonar, corregir, alentar, animar, edificar, acoger, servir, hospedar, exhortar, llevar las cargas unos por otros, confesar, orar unos por otros. Todos estos acompañados del nexo, del vínculo que es el amor. ¿Y cuáles son los negativos? Son aquellos que van precedidos por un no, una negación. No hablar mal, no morderse, no devorarse, no se consuman, no ser vanagloriosos, no provocarse, no irritarse, no envidiarse, no mentir, no murmurar y no quejarse los unos a los otros. Todos precedidos con un no, que es negación. Otra pregunta también que nos hace el autor de la lección. Soportar y perdonar son mandamientos de mutualidad, mencionados por el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, verso 13. ¿Qué significan estos mandamientos? Soportar es ser paciente y tolerante con los errores, las debilidades de los demás. Y perdonar, como dice el Padre Nuestro, cancelación de la deuda. ¿Es difícil practicarlo?
Es una respuesta que la mía puede ser diferente a la suya. Para mí quizás no puede ser, no es difícil. Quizás no he vivido alguna situación extrema que me cause dificultad para perdonar, para soportar, pero quizás para otros no. Por eso es una respuesta personal que usted debe hacérsela una y otra vez. En su opinión, ¿cuál es más difícil y por qué? ¿Cuál es más difícil, soportar o perdonar? Para mí puede ser más difícil perdonar, quizás para usted no. Por eso no es una respuesta universal. ¿Y cuál es más difícil y por qué? Esa también es una respuesta que debe responder. Según Colosenses 3:14, ¿qué virtud debe estar detrás de la práctica de todos los mandamientos de mutualidad? Debe estar detrás de todo esto, que tiene que unir, que tiene que estar siempre presente, es el amor, que es el vínculo que sirve para lograr la unidad cristiana. Hay dos aplicaciones a nuestras vidas, nosotros como comunidad, como iglesia contemporánea, que es eliminar los deseos egoístas, hay deseos egoístas, ¿cierto? Y demostrar actitudes de amor. Hemos visto que hay varios mandamientos, unos a otros, en las Sagradas Escrituras, para vivir. Estos mandamientos nos enseñan a cuidarnos los unos a los otros y las responsabilidades que tenemos unos a otros. Sin embargo, existe una actitud que puede dificultar significativamente e incluso hacer que la práctica de estos mandamientos sea inviable, y es el egoísmo. La persona egoísta está dominada por sus propios deseos, sus propias ganas, quiere reconocimiento, quiere poder. Una persona que... Y el rey Salomón, en los Proverbios capítulo 28, verso 25, dice que el egoísta arma líos, arma contienda, provoca el caos. El apóstol Santiago también nos escribe en su carta, capítulo 4, verso 1, donde dice, ¿de dónde vienen todos los conflictos, las peleas que hay entre ustedes? Vienen de ustedes mismos, de sus propios deseos egoístas, que siempre están librando una guerra en su interior. Entonces, con la ayuda de Dios, procuremos servir, edificar, perdonar, amar unos a otros. En resumen, trabajar juntos, unidos por el bien del prójimo. No permitamos que los deseos egoístas de la vieja naturaleza, del viejo hombre, predominen, sino que tienen que aparecer los cambios a través de la práctica de los mandamientos de mutualidad y evitando el egoísmo. El egoísmo. También otra segunda aplicación para vivir los mandamientos de mutualidad, demostremos actitudes de amor. Jesús dijo, Juan capítulo 13, verso 35, todo el mundo se va a dar cuenta de que ustedes son mis seguidores si se aman los unos de los otros. Por lo tanto, la marca, el distintivo, la característica, el sello del verdadero cristiano es el amor. El amor no solo se trata de sentir, sino que debe ser práctico. Primera de Corintios capítulo 13, versos 4 y 5. El amor, Pablo dice, el amor es sufrido, es paciente, es bondadoso, no tiene envidia,
no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, y una forma de mostrar el amor verdadero y señalar que somos discípulos de Jesús es guardar los mandamientos de mutualidad. Por lo tanto, hay que mostrar con actitudes de amor, perdonando, cuidar, saludar, interceder, ayudar, enseñar, orientar, animar, aconsejar, escuchar, son muestras de amor hacia los demás. Por ejemplo, si está lloviendo y va una señora, quizás va con su guagua, debemos prestarle nuestro paraguas. Nos mojamos nosotros, pero damos una muestra de amor. Eso es el amor práctico. Si va alguien cruzando y es peligrosa la calle, debemos apoyar, debemos ayudarlo a cruzar. Sobre todo a los ancianos, a los niños, a las damas. Si hay alguien que te está solicitando pan, dale tu alimento al pobre. Son demostraciones prácticas de amor. Entonces, hemos visto los mandamientos de mutualidad, la práctica de ellos, ante la diversidad de personas que hay en nuestra iglesia, debemos siempre practicar los mandamientos de mutualidad, valorar, debemos también estudiar con más profundidad cada uno de ellos, examinarnos nosotros mismos cuál nos cuesta más practicar y aplicar también a nuestras vidas, no siendo egoístas y demostrando en forma práctica el amor hacia los demás. Tenemos el desafío de la semana. En este estudio que nos hablaba de tener una iglesia con personas similares a tu gusto y estilo, ¿se acuerdan de la primera pregunta? Esa posibilidad simplemente no existe en los planes de Dios. Lo que sí existe son los mandamientos de la mutualidad para que nosotros, en la diversidad de personas que tiene una iglesia, vivamos en comunión con el Espíritu en la iglesia congregacional. Esta semana, el desafío semanal es verificar si existen necesidades urgentes, observar si hay alguna persona necesitada, necesitando un consejo, necesitando fuerza, necesitando oración, queriendo confesar algo, o simplemente ser escuchado, o cualquier otra necesidad. Después de haber detectado alguna de estas, ver la manera de poder ayudar viviendo este mandamiento de mutualidad los unos a los otros. También durante la serie de 3 lecciones de este tercer trimestre estamos viendo y orando por diferentes países donde existen dificultades a los misioneros. Y cada una de estos momentos misioneros parte con el texto de Hebreos 13, el capítulo 13, verso 3. Acuérdense de los presos, como si estuvieran presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Existe una lista de países donde seguir a Cristo puede costarle la vida. En esta lección ya hemos presentado
cada uno. Hoy día nos corresponde Sudán. Y como un solo cuerpo en Cristo, unámonos en oración por estos cristianos. Privación a los cristianos. La situación en Sudán es difícil para los cristianos. Las comunidades cristianas temen hablar sobre la fe con los musulmanes, ya que esto puede interpretarse como un acto que fomenta la apostasía contra el Islam. No olvidemos que el Islam es la religión predominante en los países del Medio Oriente. Además, los cristianos han sido privados durante años de iglesias para congregar. Durante el periodo de búsqueda de la lista mundial de persecución, hubo cárceles, iglesias demolidas y otras que están en la lista para una futura demolición. Actualmente el país está experimentando un momento de transición en cuanto al gobierno, desde la destitución del presidente al-Bashir en abril del 2019. Tenemos también algunos pedidos de oración en este momento misionero, interceder por oportunidades para que los cristianos tengan lugar donde cultuar a Dios, sin temor a la destrucción. Pídale a Dios que trabaje en los corazones de los líderes del gobierno de Sudán, para que haya justicia y paz a través del poder del Espíritu Santo. Ore por los cristianos que son atacados indiscriminadamente en áreas como las montañas, donde hay un conflicto continuo entre las fuerzas gubernamentales y los grupos rebeldes. Clame por sabiduría y coraje a los líderes cristianos para que puedan equilibrar el cumplimiento del llamado con respeto a las autoridades. Esos son los pedidos de oración en este momento misionero. Hemos llegado al final. Cualquier duda que usted tenga, puede llamar y vamos a estudiar, vamos a aclarar cualquier duda existente con referente al tema que hemos visto en el día de hoy. Agradezco su audiencia, agradezco ser escuchado, agradezco el tiempo que usted ha dedicado para este estudio de esta lección. Que Dios los bendiga, los acompañe, los cuide, los libre de esta pandemia y los proteja siempre. Y no se olvide estar siempre vinculado a Dios como un niño, dependiente íntegramente de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesús. Vamos a tener un momento de oración a Dios. Señor y Salvador Jesús, alabo, glorifico, exalto su bendito y santo nombre. Doy toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza a usted, Dios grande, poderoso y soberano Dios. Gracias, Señor, por instruirnos, por aconsejarnos, por enseñarnos hoy, Señor, estos mandamientos de mutualidad que son tremendamente importantes en la práctica diaria de la Iglesia. Señor, permita abrir nuestras mentes, nuestros corazones al aprendizaje. Nosotros, Señor, como cristianos, debemos ser un constante aprendiz. Gracias, Señor, damos a usted por todo y por todas las bendiciones que usted nos da todos los días, Señor. Oramos, Señor, por todos quienes escuchan este estudio en el día de hoy. Permita, Señor, que puedan experimentar cambios, Señor, significativos
en su vida. Si estábamos haciendo lo incorrecto, podamos corregir aquello, Señor. Si no estábamos haciendo cosas buenas, podamos experimentar la realización de nuevas cosas importantes que nos van a llevar a la unidad y a la comunión con la iglesia. Señor, una vez más, agradecemos su compañía, su presencia. Espíritu Santo de Dios, siempre con todos y cada uno, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén.